24 de noviembre de 1944. Saipán. A las 3 de la madrugada, el comandante Robert Morgan se ajusta los arneses en la cabina del Dauntless Doty y observa la pista, donde 111 fortalezas volantes B-29 aguardan como bestias dormidas. 2 años antes pilotaba un B-17 sobre Europa, completó 25 misiones, sobrevivió cuando muchos no lo lograron y creyó haber visto lo peor de la guerra. Ahora, a punto de despegar hacia Tokio desde una isla que 3 meses antes era territorio japonés, sabe que aquello solo fue un ensayo. El 29 Superfortaleza es el bombardero más avanzado jamás construido. Pesa 30 toneladas más que un B-17. Vuela 3.000 kilómetros más lejos. Lleva el doble de bombas. Pero Morgan no piensa en cifras técnicas mientras calienta los motores. Piensa en los 11 hombres de su tripulación, que confían en que los traerá de vuelta. Piensa en las 15 horas de vuelo que les aguardan. Y piensa en algo que nunca tuvo que considerar sobre Alemania. Están a punto de atacar una ciudad construida, en su mayoría, de papel y madera. Tokio no es Berlín. No hay fábricas de acero claramente delimitadas. No existen líneas nítidas entre lo militar y lo civil. Los talleres que fabrican componentes para aviones están ocultos en patios traseros. Los motores de los cazas Cero se ensamblan en sótanos de viviendas. La industria bélica japonesa no está concentrada, sino dispersa entre millones de hogares donde obreros tornean piezas en máquinas instaladas junto a las cocinas. Y todo, absolutamente todo, es inflamable. Las casas tradicionales se construyen con madera de ciprés, papel de arroz y paja. Una metrópoli de 10 millones de habitantes, erigida como un castillo de cerillas. Los planificadores en Washington lo saben. Han estudiado los mapas, han analizado las fotografías aéreas, han calculado que una sola bomba incendiaria podría desatar un fuego que arrasaría manzanas enteras. Pero nadie ha dado aún la orden de usar ese conocimiento, porque atacar fábricas es guerra. Quemar ciudades enteras es otra cosa. El mando anterior intentó bombardeos de precisión desde gran altura, 25.000 pies, formaciones cerradas, objetivos industriales específicos, la misma doctrina que funcionó sobre Europa. Pero Japón no es Alemania. A esa altitud sobre Tokio, los vientos en chorro soplan a 300 kilómetros por hora. Las bombas se desvían kilómetros. Los visores de bombardeo, diseñados para los cielos estables de Europa, son inútiles cuando el avión se sacude como una hoja en un huracán. Durante 2 meses, de noviembre de 1944 a enero de 1945, los B-29 despegaron desde Saipán, volaron 15 horas hasta Japón, lanzaron sus bombas a ciegas y regresaron sin haber causado daño significativo. Perdieron 41 bombarderos, 450 hombres, y las fábricas seguían produciendo. Morgan vivió aquellas misiones con una frustración más corrosiva que el miedo. No le aterraba morir, le aterraba morir en vano. Despegar antes del alba, cruzar medio Pacífico, esquivar cazas y artillería antiaérea, lanzar toneladas de bombas que acababan en arrozales y regresar sabiendo que al día siguiente se repetiría la historia. Los mecánicos trabajaban hasta el colapso. Los tripulantes volaban misión tras misión, viendo cómo sus bombas se perdían en la distancia. Y en Tokio, la producción no cesaba. En Washington, el general al mando comenzaba a impacientarse. Había invertido $3.000 millones en desarrollar el B-29, más que en el proyecto Manhattan. Había prometido que los bombarderos estratégicos ganarían la guerra sin necesidad de una invasión, ahorrando cientos de miles de vidas estadounidenses. Pero si los bombardeos no funcionaban, la única alternativa era un desembarco anfibio en Japón, cuyo coste estimado ascendía, en el mejor de los casos, a $500,000 de bajas aliadas. En enero de 1945, el comandante anterior fue relevado. No por incompetencia,
sino porque la doctrina aplicada con éxito en Europa había fracasado sobre Japón. Necesitaban a alguien dispuesto a pensar de forma distinta. Alguien sin miedo a romper las reglas. El general Curtis LeMay llegó a Saipán con 38 años y una reputación de implacable. Había dirigido bombardeos en Europa con tasas de pérdidas del 20%, sin cancelar jamás una misión. Los hombres lo respetaban, pero no lo querían. Era frío, calculador, el tipo de oficial que veía la guerra como un problema matemático, donde las vidas eran variables en una ecuación, pero LeMay era, ante todo, pragmático. Estudió los informes de las misiones fallidas. Habló con pilotos, navegantes y bombarderos. Analizó los informes de inteligencia sobre la estructura urbana japonesa y llegó a una conclusión que lo cambiaría todo. Estaban usando la táctica equivocada. Los bombardeos de precisión desde gran altura no funcionaban. Los vientos en chorro imposibilitaban la puntería. Las nubes cubrían los objetivos el 70% del tiempo, y la altitud, si bien protegía a los B-29 de los cazas, también les impedía ver qué bombardeaban. LeMay propuso algo sin precedentes: bombardeos nocturnos a baja cota con bombas incendiarias. Volar bajo significaba precisión. Volar de noche significaba eludir a los cazas, y usar incendiarias contra una ciudad de madera significaba que no se necesitaba acertar con exactitud. El fuego haría el resto. Cuando expuso el plan a sus oficiales, la sala enmudeció. Volar a 2000 metros sobre Tokio, de noche, sin la protección de la altitud ni de las formaciones diurnas, parecía un suicidio. Pero continuar con las tácticas actuales también lo era, solo que de una forma más lenta. Morgan escuchó la propuesta con un nudo en el estómago. Comprendía lo que significaba. Significaba incendiar barrios enteros. Significaba muertes civiles masivas e inevitables. Significaba cruzar una línea moral que, hasta entonces, asociaban más con los bombardeos alemanes sobre Coventry o Londres. Pero también significaba quizá terminar la guerra, evitar la invasión, salvar a los millones de soldados aliados que aguardaban la orden del asalto final. ¿Valía la pena reducir una ciudad a cenizas para salvar 1 millón de vidas? LeMay no perdió tiempo en dilemas morales. Ordenó la primera misión para el 9 de marzo de 1945. Objetivo: Tokio. Táctica: saturación incendiaria nocturna. Altitud: 2000 metros. Carga: bombas de fósforo y napalm. Por primera vez, los hombres que surcaban el Pacífico iban a descubrir si el fuego podía lograr lo que la precisión no había conseguido. 9 de marzo de 1945, 17:35 horas. El primer B-29 despegó de Guam con su bodega de bombas repleta de cilindros plateados, más ligeros y numerosos que los explosivos convencionales. Estaban diseñados para un único fin: arder. El comandante Morgan pilotaba el Dauntless Dottie en la segunda oleada. Al subir a cabina, notó algo distinto. Faltaba peso. LeMay había ordenado desmontar las ametralladoras defensivas, excepto la de cola. Sin armas, los B-29 ganaban velocidad, ahorraban combustible y podían llevar más bombas, pero quedaban indefensos si los cazas nocturnos japoneses los localizaban. «Si nos detectan», murmuró el copiloto, «no podremos ni responder». Morgan guardó silencio. Sabía que LeMay lo apostaba todo a la oscuridad. Volar a 2000 metros, de noche, sin formación. Cada bombardero por su cuenta, cada piloto trazando su propia ruta sobre Tokio. Era lo opuesto a todo lo aprendido en Europa. Allí, la formación era supervivencia. Aquí, la dispersión era la nueva estrategia. Despegaron 334 bombarderos en oleadas escalonadas. No avanzaron juntos. Fueron llegando a Tokio uno a uno, cada 15 segundos, durante 3 horas, como gotas de lluvia que se transforman en diluvio. Morgan cruzó la costa japonesa poco después de la medianoche. Desde 20 kilómetros de distancia,
Ya divisaba el resplandor. Los primeros B-29, los aviones marcadores, habían lanzado sus bombas en forma de cruz sobre el distrito de Shitamachi, delineando el objetivo con llamas. Ahora, el resto solo debía seguir la luz, pero aquella luz no se parecía a nada. Teñía las nubes de naranja y rojo, iluminando el cielo como si fuera de día. Morgan voló a 2000 metros, tan bajo que distinguía las calles, y lo que vio le cortó la respiración. Tokio ardía con una intensidad dantesca. Las bombas incendiarias estaban diseñadas para dispersarse en el aire. Cada contenedor se abría a 700 metros de altura, liberando 48 submuniciones que caían como una lluvia de fuego. Al impactar, el gel de napalm se esparcía sobre madera, papel, tela, cualquier material inflamable. Y en Tokio todo lo era. Los primeros fuegos surgieron en docenas de puntos a la vez. Las brigadas de bomberos intentaron reaccionar, pero era imposible. No había suficientes camiones, ni suficiente agua, ni suficientes hombres para combatir 100 incendios simultáneos. Y mientras sofocaban uno, 3 nuevos estallaban a sus espaldas. En 15 minutos, los incendios aislados se fundieron en uno solo. Morgan observó desde arriba cómo las llamas avanzaban por las calles como ríos de lava. Las casas de madera ardían en segundos. Las de papel se desintegraban antes de que las alcanzaran las llamas. El viento, avivado por el propio calor, alimentaba el fuego, que a su vez generaba más viento. Una espiral que se retroalimentaba hasta crear un fenómeno que ningún manual militar describía: una tormenta ígnea. El calor era tan intenso que los B-29, a 2000 metros, eran zarandeados por las corrientes ascendentes. El olor a queroseno y material calcinado se colaba en las cabinas. Los pilotos llevaban las máscaras de oxígeno no por la altitud, sino por el humo. Morgan liberó su carga sobre el corazón del infierno y viró hacia el mar. A 10 kilómetros de distancia, el resplandor seguía visible, y se preguntó cuántas personas estarían muriendo en ese preciso instante bajo el fuego que él había ayudado a crear. En Tokio, la población no comprendía lo que ocurría. Los bombardeos anteriores eran diurnos, desde gran altura, con explosivos que daban un margen para refugiarse. Esto era distinto. Las bombas caían por todas partes, sin patrón, sin aviso, y donde caían, el fuego brotaba al instante. Las familias huían cuando las llamas trepaban por las paredes. Corrían a las calles, pero las calles también ardían. Los refugios antiaéreos se convertían en hornos donde cientos morían asfixiados. Los que intentaban esconderse en sus casas perecían bajo los techos derrumbados. Decenas de miles se lanzaron a los ríos y canales, creyendo que el agua les salvaría. Pero el fuego era tan voraz que calentó el agua hasta el punto de ebullición. Los que no murieron ahogados lo hicieron escaldados. Los que se aferraron a las orillas fueron alcanzados por las llamas que saltaban sobre la superficie. A las 3 de la madrugada, cuando el último B-29 soltó su carga y puso rumbo a Guam, el distrito de Shitamachi había dejado de existir. 16 kilómetros cuadrados de ciudad reducidos a ceniza, más de 1 millón de personas sin hogar, y más de 100.000 muertos en 6 horas. Fue la noche más mortífera de la guerra, más que Dresde, más que Hamburgo, más incluso que las bombas atómicas que estaban por llegar. Cuando Morgan aterrizó en Guam al amanecer, llevaba 11 horas en el aire. Bajó del avión y vomitó junto al tren de aterrizaje, no por mareo, sino por lo visto. Los mecánicos lo observaron en silencio. Nadie preguntó si la misión había sido un éxito. Bastaba con mirar el rostro de los pilotos para saberlo. LeMay leyó los informes impasible. 325 bombarderos habían alcanzado el objetivo. 14 se perdieron, una tasa de bajas del 4%, la más baja de toda la campaña, y habían destruido más industria bélica en una noche que en los 3 meses anteriores juntos. Ordenó la siguiente misión para dentro de 2 días. El 11 de marzo,
285 B-29, bombardearon Nagoya. El 13 de marzo, 274 atacaron Osaka. El 16 de marzo, 307 arrasaron Kobe. Cada noche, una nueva ciudad ardía. Japón carecía de respuesta eficaz. Sus cazas nocturnos eran escasos y obsoletos. Los proyectores antiaéreos apenas iluminaban a los bombarderos. Las baterías antiaéreas disparaban a ciegas, y cada amanecer, bajo el manto de humo, otra ciudad había desaparecido. El emperador Hirohito recorrió los escombros de Tokio días después. Caminó entre las cenizas de los barrios más populosos. No quedaban casas, no quedaban calles, solo un páramo negro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los supervivientes se inclinaban ante él con los rostros ennegrecidos, las ropas chamuscadas, la mirada vacía. Nadie le preguntó por qué continuaba la guerra. Los pilotos japoneses que quedaban volaban misiones suicidas, intentando derribar al menos un B-29. Pero los bombarderos volaban demasiado rápido, demasiado altos, demasiado dispersos, y cada noche que fallaban, otra ciudad moría. En Guam, las tripulaciones volaban misión tras misión, con la mirada cada vez más ausente. Algunos acumulaban 10 bombardeos. Habían visto arder 10 ciudades. Habían lanzado cientos de toneladas de fuego sobre millones de personas, y aunque sabían que destruían la capacidad bélica enemiga, que cada misión acortaba la guerra, también eran conscientes de que mataban a gente que jamás había empuñado un arma. A finales de marzo, LeMay detuvo los bombardeos, no por remordimientos, sino porque se habían quedado sin bombas incendiarias. Las fábricas en Estados Unidos no daban abasto. Además, la inminente invasión de Okinawa exigía que los B-29 apoyaran a las tropas terrestres. Por primera vez en semanas, la noche sobre Japón permaneció oscura, pero todos sabían que era solo una pausa. A finales de mayo de 1945, los B-29 sobrevolaban Japón cada 48 horas. Ya no iban por docenas, sino por centenares. 500 bombarderos en una sola noche, descargando miles de toneladas de fuego sobre ciudades intactas. LeMay había perfeccionado la táctica hasta convertirla en una rutina industrial. Despegar al ocaso, volar de noche, bombardear a baja cota, regresar al alba y repetir. El comandante Morgan ya no contaba las misiones. Había perdido la cuenta después de la 20ª. Solo sabía que cada despegue suponía la desaparición de otra ciudad antes del amanecer. Yokohama, Kawasaki, Osaka de nuevo, Kobe otra vez. Los nombres se fundían en su memoria. Todas ardían igual. Tokio fue bombardeada 5 veces más después de marzo. La capital imperial, la mayor urbe de Asia, quedó reducida a un páramo de cenizas salpicado por esqueletos de hormigón. El emperador seguía en su palacio, intocado por orden expresa de Washington, rodeado de kilómetros de devastación. Un soberano en un reino de fantasmas. La industria bélica japonesa se desintegró, no por falta de materias primas o voluntad, sino porque ya no quedaban fábricas operativas. Las que sobrevivieron carecían de trabajadores, los que sobrevivieron carecían de hogares, y los que tenían hogar carecían de alimento. El bloqueo naval estadounidense había cortado todas las rutas de suministro. No llegaba arroz de Corea, no llegaba acero de Manchuria, no llegaba petróleo de las Indias Orientales. Japón se moría de hambre mientras ardía. Las raciones civiles cayeron por debajo del nivel de subsistencia. La gente comía cortezas, hierbas, cualquier cosa comestible. En los hospitales, los médicos priorizaban a quién administrar las últimas dosis de medicamentos. El príncipe Konoe, consejero del emperador, anotó en su diario que Japón ya había perdido la guerra, que continuarla solo acarrearía más muerte inútil. Pero el gobierno militar seguía hablando de resistencia total, de batallas decisivas, de victorias imposibles, porque admitir la derrota significaba reconocer que millones de muertos habían perecido en vano.
En las bases de las Marianas, las tripulaciones vivían en una realidad paralela. Dormían en barracones climatizados, comían carne fresca, veían películas de Hollywood. Y cada 2 noches despegaban para incendiar ciudades antes de regresar a desayunar huevos con bacon. Morgan dejó de hablar de las misiones. Cuando los novatos le preguntaban cómo era bombardear Japón, solo respondía: «Ya lo verás». No existían palabras para describir la sensación de volar sobre un mar de llamas, sabiendo que bajo ellas perecían personas a las que nunca verías, nunca conocerías, nunca sabrías su nombre. LeMay siguió planificando misiones con su frialdad matemática habitual. Cada ciudad era un objetivo en un mapa, cada bombardeo una cifra en un informe. Años después, preguntado sobre la justificación moral de los bombardeos incendiarios, ofreció una honestidad brutal. Si hubiéramos perdido la guerra, todos habríamos sido juzgados como criminales de guerra. No afirmó estar orgulloso. No dijo que fuera necesario. Solo reconoció la verdad incómoda. La delgada línea entre la victoria y el crimen de guerra la trazan los vencedores. A principios de agosto, cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, las tripulaciones de los B-29 apenas reaccionaron. Para ellos, era solo otra forma de destrucción, más eficiente, más rápida. Pero el resultado era el mismo: ciudades borradas del mapa. Llevaban 5 meses haciendo algo parecido, solo que con más viajes. El 14 de agosto, el emperador Hirohito habló por radio por primera vez. Su voz, aguda y temblorosa, anunció la rendición incondicional. Usó un lenguaje tan arcaico que muchos japoneses no lo comprendieron, pero entendieron el silencio que vino después. El silencio de los motores, que ya no rugían cada noche. El silencio de las sirenas que ya no aullaban. El silencio del fin. 2 de septiembre de 1945. Bahía de Tokio. A bordo del acorazado USS Missouri, se firmó la capitulación. Mientras los generales japoneses estampaban su firma, 462 B-29 sobrevolaron el buque en formación. No lanzaron bombas, solo pasaron. Una riada plateada que oscureció el cielo durante 15 minutos. Era una demostración de poder definitiva, el recordatorio de que Japón había sido derrotado, no por la invasión, sino por el fuego caído del cielo. Morgan pilotaba uno de aquellos bombarderos. Miró hacia abajo, al Missouri, diminuto en el agua gris. Miró hacia la costa, a los restos de Tokio, y pensó: en todas las noches, todas las bombas, todos los incendios. No sintió triunfo, solo un agotamiento que ningún descanso podría curar. Regresó a Estados Unidos en octubre. Le otorgaron medallas que guardó en un cajón y nunca más miró. Rechazó permanecer en la Fuerza Aérea, volvió a Ohio, trabajó en el negocio familiar, formó una familia y nunca les habló de la guerra. ¿Cómo explicar que había reducido ciudades enteras a ceniza? ¿Cómo decir que había causado más muerte en una noche que muchos soldados en toda la contienda? ¿Cómo hacer entender que lo hizo convencido de su necesidad, de que cada bomba acortaba la guerra, de que cada ciudad quemada salvaba vidas estadounidenses? No había respuestas. Solo preguntas que lo acompañarían hasta el final. LeMay continuó su carrera. Dirigió el mando aéreo estratégico durante la Guerra Fría. Planificó ataques nucleares contra la Unión Soviética. Fue arquitecto de la doctrina de destrucción mutua asegurada. Nunca mostró remordimiento. Nunca se disculpó, pero tampoco celebró. Comprendía la naturaleza de su obra. Comprendía que la victoria, a veces, no es cuestión de coraje u honor, sino de la disposición a reducir a cenizas todo aquello que un enemigo podría defender. La campaña de bombardeos sobre Japón demostró que las guerras modernas ya no se ganaban únicamente en los frentes. Se ganaban aniquilando la capacidad del enemigo para seguir luchando, incluso si eso suponía destruir todo lo que hacía que la vida mereciera ser vivida. Las ciudades,
los hogares, las vidas de quienes nunca empuñaron un arma. Fue eficaz, fue devastador, y cambió para siempre la naturaleza de la guerra. Hoy, en Tokio, placas de hormigón señalan los límites de la destrucción causada por las superfortalezas. No glorifican, no condenan, solo recuerdan, porque olvidar sería traicionar a los que murieron bajo aquel fuego, y recordar es la única forma de honrarlos.